Sindicato Mexicano de Electricistas informa. Compañeras y compañeros del grupo de jubilados, compañeros de la Resistencia, a nombre del Comité Central de las Comisiones Autónomas, reciban un fraternal saludo y mencionarles que la Asamblea Magna de Jubilados la semana pasada fue un éxito, compañeros. Fue la mejor Asamblea Magna que hemos tenido de jubilados a lo largo de la historia de este sindicato. Pudimos ver a muchos jubilados que no se paraban, que no hacían vida sindical, pero es muy claro el mensaje que las puertas del sindicato están abiertas para todos aquellos jubilados que quieran venir a luchar por mantener la vigencia del Sindicato Mexicano de Electricistas, compañeras y compañeros. Hoy queda demostrado que si hay organización sindical, se alcanzan nuestros objetivos. Y una demanda del grupo de jubilados fue la forma en que se pagó el último incremento a la cuota diaria de jubilación. Inclusive los expertos en el tema de la nómina lo observaron, se hizo la denuncia, no permitimos que se hiciera esta violación a sus derechos adquiridos. Se emplazó al propio gobierno, incluso en gobernación, de que se tenía que actualizar. Y recordemos que primero dijeron que se había equivocado alguien en un teclazo, lo cual, pues, ni modo de creer ese tipo de argumentos, sino tenemos que dejar muy bien claro que el objetivo del gobierno es cómo quitarte tus derechos adquiridos como jubilados. Tienen saqueado, quebrado nuestro país. Todos los sistemas de pensiones en el país los han saqueado, compañeros. Seguro Social, ISSSTE, todos los que son estatales. Y ahí está inmerso la lucha del sindicato. El tema del Fondo de Reserva de Jubilaciones del SME está amarrado con la propia infraestructura. Es un derecho adquirido y es una lucha del sindicato. Y hoy, con los acontecimientos, el escenario que existe, dice el gobierno en las leyes: te vamos a respetar tus derechos. Si ustedes ven el decreto de extinción de Luz y Fuerza en el numeral 5, dice: les vamos a respetar su pensión vitalicia al grupo de jubilados. Pero eso es todo lo que refiere. ¿Qué es lo que sustenta la jubilación, compañeros de ustedes? Luz y Fuerza del Centro. Ahora está en liquidación un contrato colectivo de trabajo que la Corte el 30 de enero dijo: se termina la relación laboral entre el sindicato y Luz y Fuerza del Centro. Y entonces tenemos que explicar todo esto y seguirlo insistiendo para que más jubilados hagan vida política en el sindicato. Porque en su mente del gobierno, de estos neoliberales, va a continuar en cómo te quito tus derechos que tienes ya adquiridos, cómo sigo violentando tus derechos humanos laborales para que ellos sigan manteniendo su estatus de clase política gobernante. Y cuando nos referimos a la clase política gobernante, nos referimos a todos, los de derecha y los que se dicen ser de izquierda, compañeros, porque las mismas condiciones están para los trabajadores en todo el país. Y el escenario, entonces, se observa que no es nada fácil, pero sin embargo, gracias a nosotros, a la lucha del sindicato, a las movilizaciones, al emplazamiento, ustedes pueden ya checar su último pago de catorcena. Se actualizó, compañeros, su cuota diaria de jubilación. Ayer me decía un jubilado en Texcoco, me estaban quitando 33 pesos diarios, dice, a mí, a uno solo. Eso multiplícalo por un mes y multiplícalo por 22,000 jubilados, porque hasta a nosotros también les llegó, compañeros. A los que no quieren al sindicato, a los que quieren disolver al sindicato y le pedían a Calderón que ya se disolviera el Sindicato Mexicano de Electricistas, también a ellos les llegó, gracias a los que estamos aquí luchando por el Sindicato Mexicano de Electricistas, compañeras y compañeros.
tema de los dineros es independiente, pudiera decirse, sino la acción política, cómo el gobierno tuvo que recular ante el emplazamiento del sindicato. Y eso hay que dejarlo muy bien claro, compañeros. Y el otro escenario, que hemos estado luchando porque les reconocieran su tiempo de servicios en luz y fuerza a un grupo de compañeros. El 30 de abril ustedes fueron testigos de la firma del acuerdo marco entre la Secretaría de Gobernación en representación del Gobierno de la República con el Sindicato Mexicano de Electricistas. A 4 años, 7 meses se firma el acuerdo donde se reconoce tácitamente al Sindicato Mexicano de Electricistas como una de las partes en conflicto, camarada. En el convenio reconocen que hay un conflicto social. Llega en el convenio, dice Gobernación, hay un conflicto social y dentro de nuestras facultades es atenderlo para mantener la gobernabilidad de este país. Hay un conflicto social derivado del ilegal decreto de extinción de luz y fuerza del centro. ¿Y cómo vamos a resolver el conflicto, compañeros, de fondo? Pues será un acuerdo político, porque ya vimos que en nuestro país no hay justicia para los trabajadores. Ya vimos que en nuestro país la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, los propios jueces y los ministros de la Corte están subordinados a los intereses del gobierno, a los intereses de los empresarios. Y la única forma de hacer valer nuestros derechos será con la lucha política, la lucha social, compañeros. Por eso en ese escenario alcanzamos este acuerdo y queremos señalar que el fin de semana se pagaron ya 950 compañeros que alcanzaron este beneficio gracias a la lucha del Sindicato Mexicano de Electricistas. 950, quedan pendientes aproximadamente 40, algunos porque, bueno, aquí hay varios de los que alcanzaron el beneficio. Está Ángel Hernández, que alcanzó el beneficio de la jubilación. Otros compañeros que están ahí levantando la mano. También hay varios compañeros, también allá arriba, compañeras, aquí están. Hicieron un compromiso de no irse, mantenerse en la resistencia hasta que todos recuperemos nuestro trabajo, compañeros. Y esa es la unidad del Sindicato Mexicano de Electricistas. Un reconocimiento a todos los que alcanzaron el beneficio. Tenemos que señalarlo, quedaron unos pendientes por temas del porcentaje, estaban mal, algunos que tenían pensiones alimenticias, el porcentaje estaba mal, entonces se decidió que no se firmara, pero quiero señalarles que por acuerdo con Gobernación, esta misma semana inicia la revisión de otros 350 casos que estaban pendientes, de los que tienen salud precaria, los que tienen 20 años de servicio y 60 años de edad, de los que tienen antigüedad en el sindicato y en luz y fuerza y sumada, alcanzan la jubilación también, y alcanzamos otros 8 compañeros que de acuerdo a su antigüedad debieron de haberse jubilado desde antes de octubre del 2009. Ya lo reconoció el SAE, son 8 compañeros, les pagan sus salarios caídos y la actualización de su cuota, gracias a la gestión y a la lucha del Sindicato Mexicano de Electricistas. También informarles para todos los compañeros que alcanzaron esta jubilación, decirles que ya inició el procedimiento donde los abogados del SAE se van a desistir de la demanda de créditos hipotecarios para que todos los que tienen crédito de vivienda les se puedan entregar su instrucción notarial y puedan liberar de hipoteca su casa como parte de los acuerdos que se alcanzaron con la Secretaría de Gobernación, compañeras y compañeros, para darle certidumbre a sus propias familias. Y lo que queremos señalar o resaltar, porque pues el tema de los dineros, si lo vemos por los dineros, pues decimos, algunos compas dicen, es que es muy poco lo que me dieron.
si lo vemos estrictamente en el tema de los dineros. Y entonces un compañero que me reclama por el tema de los dineros, le pregunto a su representante cuántas veces se presentó en la lucha. Dice, desde que empezó el conflicto, apenas hoy lo volví a ver. Y entonces si resaltamos, porque el acuerdo político tenemos que ponerlo en su justa dimensión, compañeros. Si nos vamos por el tema de los dineros, pues todos quisiéramos tener una buena pensión, una vida digna. Eso aspiramos los obreros, compañeros, y es justo. Pero en el contexto que estamos, un acuerdo político que concluye una etapa y que nos da pauta para iniciar la otra etapa. Para mantener la vigencia del sindicato necesitamos celebrar un contrato colectivo de trabajo, compañeros. Para mantener la vigencia del sindicato necesitamos tener trabajadores en activo. Y entonces lo que sigue es la recuperación de nuestro trabajo. Y para eso tenemos que poner todas las baterías, todo nuestro ingenio, toda la unidad del sindicato. El mismo 30 de abril se entrega la propuesta de manera oficial al secretario del Trabajo, Alfonso Navarrete Prida, donde cabemos todos los que no nos hemos liquidado. Y de manera específica presentamos la reinserción laboral para los compañeros de la hidroeléctrica de Necaxa. ¿Por qué Necaxa, compañeros? Primero, es una hidroeléctrica donde se inicia el proceso de la industria del sector eléctrico. Se inicia con la generación. Y además estamos evidenciando a la empresa de clase mundial, a la CFE, que con sus contratistas 4 años 7 meses no han mejorado sustancialmente ninguna de las instalaciones de luz y fuerza del centro. Hay un deterioro orquestado desde las políticas públicas para el abandono de todo lo que es público. Y entonces, con esta medida que planteamos ahí, hicimos un proyecto de costo-beneficio a partir de los informes que nos dieron los compañeros de Necaxa. Caben 643 trabajadores. Estamos planteando que Necaxa sea considerada como patrimonio industrial de la humanidad en vivo, para que los que están estudiando ingeniería en este país puedan continuar con sus visitas guiadas a ver todo el complejo hidrológico que tiene 114 años de existir. ¿Cuántas ingenierías intervinieron ahí? Y la idea es que podamos socializar este proyecto con los estudiantes de las distintas facultades del país que tienen ingenierías, para que esto se mantenga funcionando. Pero además el beneficio social que estamos presentando es que todos los usuarios de esa región, de por lo menos son 17 municipios, puedan recibir la electricidad de la hidroeléctrica de Necaxa, electricidad limpia y a 54 centavos el kilowatt hora, compañeros. 54 centavos el kilowatt hora, pero además está funcionando con los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas, compañeros. Ese es un primer reto que tenemos para la inserción laboral. Siempre va a haber combustible ahí que es agua. Siempre va a haber electricistas ahí. Hay electricistas de 4ª generación, de los que empezaron la construcción de la hidroeléctrica, de los que continuaron cuando fue primero con la Mexican Lion Power Company, después cuando pasa el proceso de la liquidación de la compañía Luz y Fuerza del Centro SADCB, y después con el organismo público descentralizado creado en 1994. Todo ese tiempo, electricistas hay. Hay un problema en la región, el cierre de la hidroeléctrica, el despido de los 44,000 trabajadores y los trabajadores de allá. Hay algunos que se liquidaron, hay jubilados que no hacen vida política, hay solamente algunos compañeros que mantienen los campamentos, 2, 3 compañeros que están en las guardias,
Y entonces también el objetivo de ir a la movilización el próximo sábado es cómo nos reorganizamos allá entre todos, con los usuarios, con otros movimientos sociales, que ya quiero decirles que acudieron a una rueda de prensa aquí al ESME, dirigentes de varias organizaciones campesinas, que cuando lanzamos la convocatoria a la movilización por el rescate de la hidroeléctrica en Necaxa, dicen los campesinos y pequeños productores, vamos con ustedes porque es la única vía de recuperar el patrimonio de todos los mexicanos y van a acompañar a esta movilización el próximo sábado, compañeros. Ayer dice uno de los dirigentes, dice, y que no nada más sea Necaxa, recuperemos todas las hidroeléctricas del país, recuperemos toda la planta de generación del Estado y que la opere el Sindicato Mexicano de Electricistas. Además se suman a la huelga de no pago de la energía eléctrica, compañeros, también estas organizaciones campesinas. Pues la lucha del sindicato es importante. Tenemos que de manera muy estratégica organizarnos, hacer todo lo que tengamos que hacer para generar las condiciones políticas de la recuperación de nuestra fuente de trabajo. Y Necaxa es la punta para poder avanzar en la recuperación de nuestra zona y materia de trabajo. Y hay un tema interesante que discutimos ayer con los abogados. En el escenario de las reformas privatizadoras del gobierno neoliberal, no han contemplado un tema que está pendiente que se resuelva. El tema del convenio en comodato, compañeros. La ley habla de CFE, pero no habla de luz y fuerza del centro. ¿Quién tiene la infraestructura de luz y fuerza en este momento? La tiene CFE y la tiene mediante un convenio en comodato prestada. Y el convenio en comodato dice se tiene que definir la disposición final de los bienes de luz y fuerza del centro. Y en la mesa de discusión con Gobernación le pregunta al SAI, dice, ¿y cuándo se va a terminar la liquidación de luz y fuerza? Dice, pues el convenio en comodato sigue vigente y lo tienen que resolver ustedes, le dice el de Gobernación, pero además tienen que resolver el conflicto con los trabajadores. Y entonces lo que planteamos al gobierno es que la hidroeléctrica de Necaxa, primera propuesta que hicimos, si es con CFE, que se contraten los trabajadores con CFE. Si no es con CFE, y va a existir una filial, que sea con la filial de CFE. Y si no es así, entonces que entreguen un permiso de generación por 100 años al Sindicato Mexicano de Electricistas para la explotación de los recursos. Sabemos echarle a andar, compañeros. No se requiere gran cantidad de recursos económicos para echar a andar la hidroeléctrica en Necaxa. Y además podemos demostrar que somos mejores administradores los trabajadores que estos burócratas, tecnócratas que están en el pueblo. Son escenarios que vamos a discutir, porque si es en el último que planteamos que sea por 100 años la generación y la utilización de las aguas en la región para el sindicato, hay que ver si el gobierno pide una contraprestación, hay que amarrar que la CFE o las empresas estén obligados a comprarnos la luz que generemos con un contrato. Ellos sí se obliguen a comprarnos y nosotros no nos obliguemos a venderles y les podamos vender a quien nosotros queramos, compañeros, y podemos venderles a los pobladores a 54 centavos el kilowatt-hora y darles ese beneficio de la tarifa social con una hidroeléctrica que es del Estado, que es del pueblo de México, que no es de esto. Y ese tema es interesante. Y el otro tema en la disputa por nuestra zona, recordarán que Navarrete Prida de manera pública le dijo al Sotero que tiene que modificar su estatuto para ser un sindicato de industria ante el escenario de las reformas. El SUTER tiene un registro como sindicato de empresa y el ESME desde 1933
es un sindicato nacional de industria. Podemos firmar contratos colectivos de trabajo con cualquier empresa del ramo en cualquier parte del país, camaradas. Y el que es primero en tiempo es primero en derecho. Y primero ha sido el SME que el SUTER, compañeros. Y entonces la pelea está ahí. Hay que hacerlo valer. Están preparando los abogados también un proyecto de demanda, porque hace unos días escuchamos al doctor Miguel Ángel Mancera decir que va o amplió para una empresa privada generar electricidad con la basura, con el gas del bordo poniente. Y entonces el sindicato de industria se les ve, y esa materia de trabajo nos corresponde. Preparemos entonces la demanda para demandar la firma del contrato con esa empresa, con el Sindicato Mexicano de Electricistas, compañeras y compañeros. Es un gobierno de izquierda, que además recuerden en la última revisión contractual, ¿qué planteamos nosotros como sindicato? En una de las transitorias, planteamos la utilización de la basura para generar electricidad. Le presentamos la propuesta al anterior jefe de gobierno, Marcelo Ebrard. Sin embargo, los negocios de los gobernantes pueden más que el interés de los mexicanos. Es otra lucha que tenemos que dar ahí. Son escenarios que hay que poner, pero sobre todo, compañeros, he estado platicando con varios representantes, tenemos que hacer un análisis de nuestras propias bases de resistencia. La Comisión de Justicia ha estado solicitando a los representantes que informen con sus listados quiénes sí vienen a las actividades, quiénes no vienen a las actividades. Y hemos estado detectando que hay compañeros desde que empezó el conflicto no se paran. Entonces necesitamos de una mayor participación para recuperar nuestra fuente de trabajo. Y en las actividades no se hacen, pues todos los días no hacemos actividades. Entonces hay que hacer actividades coordinadas y no necesariamente son puras acciones centralizadas, pero donde estén nuestros compañeros en su colonia, su municipio, su delegación, y organizar de manera sistemática una serie de actividades que nos permita mantener nuestra presencia política en el escenario que estamos viviendo. Es mejor que hagamos actividades por todos lados, bien planeadas y organizadas, y hoy un aliado estratégico son los usuarios, compañeros. Tenemos que ser capaces de ir con los usuarios, hacer más quejas ante Profeco y comités de usuarios por toda nuestra región, emplazar a los diputados y senadores sobre el convenio incomodato. ¿Qué va a pasar con el convenio incomodato? Pero además del convenio incomodato, ¿dónde están los fondos creados por el sindicato que están amarrados con la infraestructura eléctrica? Son escenarios que nos tiene que dar respuesta tanto el Congreso como el SAI como Gobernación. Y ahí nos coloca nuevamente en el escenario para poder emplazar y recuperar nuestra fuente de trabajo. Sí hay que hacer mucho análisis, hay que abrir la discusión sobre estos temas como las leyes secundarias, tenemos tiempo, porque ellos van a convocar a un pleno extraordinario para las reformas de leyes secundarias en materia petrolera y energética, y tenemos también un plazo para que podamos hacer un activismo entre los trabajadores de CFE y los jubilados del SUTER. Su dirigente les acaba de decir, mediante una videoconferencia, que nadie puede hablar sobre la reforma energética, que tienen prohibido, dice. En su videoconferencia les dijo, ningún dirigente sindical, ningún trabajador de base tiene autorizado a hablar sobre la reforma energética. Dice, hemos contribuido con el país y con el gobierno. Dice, pero si el gobierno nos traiciona, ya será cosa del gobierno. Y al final se puso a llorar. Dice, hay que hacer más con menos. Y así les pasó, entonces hay que ir. Hay mucha incertidumbre entre los trabajadores de la CFE. Hay muchos que ya empezaron a buscar cómo amarrar su jubilación inclusive ante este escenario que es inminente. Pues se termina la relación contractual entre CFE y el SUTER, porque CFE como organismo descentralizado ya va a dejar de existir.
Ya no va a tener participación en su TER del Consejo de Administración o en la Junta de Gobierno como titular del contrato colectivo. Pues les van a respetar sus derechos y cuál es su liquidación. Y no que su dirigente va a salir a marchar, compañeros. Pues hay un escenario para que se vengan a afiliar inclusive al Sindicato Mexicano de Electricistas y defender el sector eléctrico y el contrato colectivo y defender los derechos de los jubilados y poder acumular. Son escenarios que hay que discutir a lo interno, pero lo importante es cómo mejoramos nuestras condiciones políticas, hacemos alianzas estratégicas y podamos alcanzar el objetivo. Por eso le planteaba al compañero Carlos Magariño que pudiéramos traer un foro de expertos sobre el tema de las leyes secundarias para tener mayor claridad sobre lo que va a pasar, porque ya se están amarrando los acuerdos en el Pacto por México, perredistas, priistas, panistas, para sacar fast track 21 leyes secundarias sobre el tema petrolero, sobre el tema eléctrico, y que podamos tener muy claro hacia dónde van ellos para orientar perfectamente hacia dónde vamos a ir nosotros y poder explicarle a la sociedad y a los trabajadores del SUTEP qué es lo que va a pasar si se aprueban estas reformas, qué va a pasar con los usuarios, qué va a pasar con los propios trabajadores, qué va a pasar con nuestro país. Y si hay un sindicato que tiene calidad moral para explicarle a la sociedad, es el Sindicato Mexicano de Electricistas, compañeros, porque el ESME contribuyó al desarrollo económico y social del país con la construcción de la infraestructura, porque el ESME unificó las frecuencias con el otro sindicato para integrar un sector eléctrico desde el norte hasta el sureste, porque el ESME denunció todo el saqueo de las multinacionales en la nacionalización de 1960. El ESME ha crecido con la historia de este país y del sector eléctrico, y el que tiene calidad moral para salir a las discusiones del escenario público es el Sindicato Mexicano de Electricistas. ¡Que viva la resistencia, compañeros! ¡Que viva la resistencia! ¡Viva el grupo de jubilados! ¡Viva el Sindicato Mexicano de Electricistas! Muchas gracias. Mantente alerta a nuestra transmisión.